Miguel Salas, ¿no es cierto? Correcto. Miguel Salas, vos fuiste compañero de trabajo de Sergio, ¿no? Compañeros y amigos. Fuimos compañeros y amigos. Yo me acuerdo que me lo cruzaba a veces, él venía cruzando por la terminal de ómnibus de ahí de Retiro, porque iba a Maipú 4, y a veces yo me bajaba del 56 rápido para no llegar tarde también, y le metía y a veces lo veía, lo saludaba, pero nada, todavía no teníamos un vínculo. Yo trabajaba ya en el ferrocarril, en Avenida Los Inmigrantes, 1950, llamado Maipú 4. Él aparece ahí y como un pibe nuevo, y lo conocí por los pasillos, charlando. Yo entré en el 98 y bueno, y tuve la suerte porque a nosotros en esa época nos hacían contrato. Y te digo, tuvimos la suerte de conocerlo porque apareció él y estábamos todos preocupados que nos despidan. Y bueno, y gracias a él estoy acá hoy y puedo contar eso. 92, plena ley de reforma del Estado, achicamiento del sistema ferroviario que se produce después en el 93, 94. Ya se venía, como decía anteriormente, achicando el sistema. Me surge la posibilidad de venir a Buenos Aires, producto de que era el único en el ferrocarril Belgrano de que hacía sistemas informáticos. En ese momento todo lo que es las bases de datos se manejaba con planillas de cálculo, y había tenido la oportunidad de presentar un proyecto acá en Buenos Aires, y eso me posibilitó que me ofrezcan venirme. Ni siquiera con una categoría más, con la misma categoría que tenía allá. Y bueno, y llegó un día, lo presentaron, y nosotros me acuerdo que estábamos con un Excel, cargamos un Excel, éramos, no sé, 4 o 5 que teníamos que cargar datos en Excel, y bueno, vino Sergio y revolucionó todo. Año 93, la época dura para todos los ferroviarios, ¿no? A nivel federal, lo convocan al compañero porque si bien teníamos compañeros en sistemas, él venía un poco más avanzado, venía con otras ideas, ¿no? Bueno, lo convocan a él para el trabajo feo, que es justamente los listados. Cuando llegaron la gente de Mediterránea, entonces el ferrocarril fue prácticamente casi desmantelado. Y fuimos a parar a Maipú 88. Ahí es el momento donde Sergio nos hacemos más unidos, forma un grupo más apretado, el ambiente es más chico, entonces tenés más relación. Empieza a interactuar con nosotros, estaba recursos humanos, por ende siempre recurrís a recursos humanos por algo, así que empieza a militar. Había presencia del sindicato, pero solamente para una cierta cantidad de trabajadores. De hecho, había muy pocos en la administración afiliados al sindicato. Ahí donde surge ante esa situación una cierta actividad mía, nos empiezan a acompañar muchos, digo yo, al principio me llamaba la atención, y eso es lo que demostraba la falta justamente de atención, valga la redundancia, del sindicato, de presencia, de defensa de los trabajadores y las trabajadoras, y bueno, surge así naturalmente. Y bueno, ahí fue que una tarde, no me olvido más, se habían despedido a 2 compañeros, no voy a dar nombre por respeto, y vino el jefe a decirme a mí que hiciera los telegramas, qué sé yo, y ahí vino Sergio enseguida y dijo, no, déjame ir a pelear a mí, no hagamos nada, déjame a mí que yo voy a subir y voy a arreglar, vas a ver. Y bueno, me pegó un abrazo. En ese momento yo creo que comenzó, afloró su parte de militante, su parte de sindicalista. Se puso firme y le dijo, no, yo esto no lo voy a cargar, no lo hago. Vamos con Sergio, vamos con Sergio, vamos con Sergio. Hay que ir a tal lado, vamos. Llegan trenes, hay que ir a apoyarlo, vamos, vamos. O sea, no tenía grados, de militancia, pero estaba. Militancia pura. Sí. La militancia pura, sin cargos. Sin necesidad de cargo, exactamente. Claro, entonces, era un grupo así, y somos varios. Como yo,
hay montones más. O sea, siendo simplemente un trabajador, se puso firme. Y ahí seguimos nosotros. Muchas de las cosas que apuntaban al achicamiento del sistema hizo que yo, juntamente con otro amigo, que hoy es un acompañamiento muy grande, que es Miguel Bacre, nos plantáramos en ese momento y no trabajamos durante un par de días, que esto colapsaba mucho lo que era el sistema, en defensa de los compañeros y compañeras que estaban despidiendo en ese momento. Y ahí, bueno, naturalmente surge el acompañamiento de muchos de ahí, amigos, trabajadores del sector. Y ahí teníamos en común las diferencias, dejarlas de lado, y siempre las coincidencias. Y nos seguimos manejando de la misma manera. En el momento más difícil, ahí salió el compañero y el amigo, porque ya habíamos creado un vínculo. Creo que ahí inclusive empezaron a mirarnos de otra forma, todos empezamos a sumar. Sergio siempre estaba pendiente si nosotros necesitamos algo, si nos faltaba algo. Nada, fue una etapa linda. De pronto apareció alguien, y no de acá de Buenos Aires, de San Cristóbal, su San Cristóbal natal, que nos defendió. Que siendo simplemente un trabajador más y no de Buenos Aires, dijo: hasta acá llegamos. Y se la jugaba todo se jugaba, y por supuesto los que estábamos ahí lo apoyábamos incondicionalmente. La verdad que, y ver eso, tener nostalgia de esos tiempos, lo que sentíamos, el nerviosismo, los miedos, fueron momentos muy difíciles que, ¿para qué se los voy a contar? Porque ustedes ya lo saben. Fueron momentos muy duros, pero ver cómo estamos hoy, sinceramente, agradezco a Dios todas esas etapas, del 90 a la fecha. Soy una agraciada del Señor de poder haber vivido cómo estábamos antes y cómo en los 90s y cómo estamos hoy, tanto en lo laboral como en lo gremial. Eso es algo que agradezco a Dios, poder haber sido parte de esa historia. Hicimos muchas cosas, lo importante que en ese momento, ante esa acción, logramos que a los que habían despedido los reintegren, porque teníamos esa fortaleza del manejo de las bases de datos, que era lo único que se centralizaba así. Entonces eso sirvió muchísimo para esto. Y ahí empezó a todo lo que es la carrera. Después me llaman desde el sindicato, desde la sede central, no muy contentos. Yo no tenía nada que perder, al contrario, tenía todo para dar, y progresivamente se fue dando. Eso fue en 93, 94, recién en 97 paso a ser candidato a delegado o a representante de la seccional. En ese momento se llamaba Gran Buenos Aires Ex Estado. Y ahí se empezó él llamemos, a militar realmente, porque empezó a afiliar compañeros, a hablar, no solamente a afiliar, a hablarle de lo que era llegar su propuesta gremial para él abocarse y demás, como delegado, todo. Y él empieza a trabajar, porque tiene mucha facilidad de palabra, tiene mucho conocimiento inclusive de historia del peronismo, a través de su familia. Y un día me dice él, mira Miguel, dice, tenemos que ir a ver a la gente de Retiro. ¿Dónde estamos ahora? Acá. Y a otro compañero llamado Collante, que ya nos cuenta entre nosotros. Y cuando entramos, nos miraban con cara rara, ¿viste? Época difícil, muy brava, el gremialismo no estaba muy bien visto. Entonces él quería cambiarlo, decirle, por ejemplo, no puede estar así vestido para trabajar acá, no puede tener un par de zapatillas para trabajar acá, no puede tener una remera así, o no tener una campera para el invierno. Nos miraban con cara rara porque no le creían nada. Era mucha gente y él tratando de hablar, decía, denme la oportunidad de poder demostrárselo. Y dicho y hecho, mirá cómo está ahora,
Mirá cómo están todos los ferroviarios ahora. Vino todo el cambio y siempre apoyado y acompañado por esos 4 o 5 compañeros, aparte de él, que lo acompañamos, que sumamos, que trabajamos con él, siempre confiando en su capacidad, en su militancia, en su entrega y nunca olvidando el año 93, cuando él nos defendió, cuando se defendió y cuando gracias a él mantuvimos la fuente laboral. Nosotros estábamos en este lugar era un poco olvidado porque nadie nos visitaba y bueno, él fue el primero que vino a este lugar a relacionarse con la gente y sobre todo para que el trabajador ferroviario tenga sus primeros beneficios, conocer los beneficios, conocer dónde estaba la Unión Ferroviaria y ahí empezamos a ser un referente de este lugar y a caminar juntos por el tema del sindical, digamos así. Sí, comenzamos a recorrer distintos sectores, vinimos también donde estamos hoy acá a la playa de Saldías, que esto estaba tapado en yuyos, la gente, había muy pocos afiliados, estaba totalmente descreída del sindicato, de hecho a mí al principio no me creyeron tampoco, no fue muy auspiciosa esas 2 reuniones primeras, pero después, lo que digo siempre, cuando uno se compromete y cumple realmente con la palabra, en corto plazo logramos hacer muchos más afiliados y comenzar a trazar distintas acciones que le fuimos devolviendo o consiguiendo de a poquito muchas de las pequeñas cosas que son obligatorias y que ni siquiera tenían, botines, ropa, casco, nada, no había casi nada y había una desatención terrible. Bueno, ahí comenzó la carrera. Compartimos muchas cosas, en acompañamiento cuando empezó a militar, cuando empezó a ejercer, digamos, como delegado, pero ya él iba más allá. Uno dice más allá por el tema de que muy inteligente, muy trabajador, siempre se propuso, creo que llegar a hoy a donde está. Imagínate en los tiempos que nosotros estábamos acá con Celsi que te venían con un papel hay que echar 10. Acá éramos 100. Claro. Quedamos 12. ¿Entendés? Y te llegaban los telegramas un 1 de mayo, el Día del Trabajador. Estabas en un tobogán con jabón, no sabías dónde paraba. Y había que poner el pecho. Y había que poner el pecho. Una etapa muy complicada. Lo bueno es que ya habíamos logrado la fortaleza como trabajadores y que nos permitió justamente plantarnos desde otro lado y que la empresa no lleve adelante las políticas que pudo llevar adelante en distintos sectores. Costó mucho, creo que la constancia, la perseverancia, el trabajo, no solo de uno, sino principalmente de los que creyeron en el proyecto, en que se podían hacer realmente las cosas de otra manera, hizo que vayamos gestionando, trabajando mucho en lo social, que tampoco había nada, mucho en lo deportivo. Nosotros poníamos en ese momento 5 pesos cada uno como para poder reencontrarnos o encontrarnos en alguna fiesta especial, en alguna actividad, producto de lo que uno daba en ese momento. El Día del Niño era también todo a pulmón, pero bueno, eso queda realmente en las formas en las cuales fuimos haciendo las cosas que dieron su fruto, ¿no? Boca en boca, el hablar con los compañeros, el reunirse, el armar encuentros. Había muchos galpones abandonados, localizamos uno que es donde funciona hoy el centro recreativo de acá de la seccional Retiro. ¿Por qué tenemos que pagar siempre afuera cuando muchas empresas tienen lugares libres? Acá hay un galpón libre y se lo pedimos por su intermedio que llegara al edema. Y dijeron, bueno. Estaba muy deteriorado, en su momento era acopio de algunos materiales de una de las empresas que operaba con el Belgrano, lo conseguimos de palabra en un principio, hablando con el gerente general de esa época, 97 más o menos. Cuando abrimos esa puerta queríamos irnos todos. La rata más chiquita era así, que corría. Un desastre adentro, y entonces ¿qué hicimos?
y a pulmón, todos los que formábamos parte, habíamos hecho una especie de agrupación, comenzamos a trabajar, comprando los cables, cambiándole la instalación eléctrica, pintando, pidiendo a distintos lugares materiales, y lo reformamos y lo pusimos en condiciones para hacer una canchita de fútbol y un lugar de encuentro. Nos juntábamos todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, algunos enganchados en el techo, tratando de reparar el techo, otros pintando, otros sacando los pedazos de escombro que había ahí, todos los días eso. Y fuimos haciéndolo nosotros, pintando, porque era un galpón cerrado, limpiando, nos juntábamos todos los sábados, pintábamos, comíamos algo y bueno, para ir dándole una forma a eso que después pasó a ser nuestro centro recreativo con todo lo que es hoy, ¿no? Él estaba pintando y enganchado de arriba también. Eso te iba a decir. No, él estaba ahí y de pronto, no te digo que no venía la joda, de pronto te descuidaba y te pinté la cara. Todo, pero y estábamos todos hasta la noche. O sea, dejamos mucho a nuestra familia para tener nuestro lugar. Bueno, los viernes era cenar, comer un asadito y hablar de todo, de trabajo, de política, y muchas veces lo escuchábamos a él. Se hacía un asadito, se hacía un locro, de pronto se jugaba al fútbol, se jugaba al truco, reuniendo a la familia realmente ferroviaria. Lo feo fue cuando lo pusimos más o menos bien, vino el gerente general, que no importa el nombre, y nos quiso sacar el galpón, pero logramos retenerlo para la Unión Ferroviaria, y ahí comenzamos a desarrollar distintas actividades. Bueno, hoy ya el predio luce de otra manera. Cuando nosotros tomamos justamente la posta, digamos, de la representación sindical, no solo defendimos los intereses de los trabajadores, no solo no nos despidieron a nadie, sino que también generamos distintas acciones que hizo que los trabajadores tengan un sistema de carrera, digamos, como para ir consolidándose en el trabajo y creciendo de a poco. El convenio colectivo de trabajo no era respetado, teníamos el convenio 2175, que fue un convenio muy importante en la historia de la Unión Ferroviaria, pero tampoco era aplicable como se debía. Entonces era muy complicado. Nosotros logramos eso, y a partir de eso muchas peleas, muchas acciones en defensa de los trabajadores, quites de colaboración, etcétera, que nos permitió justamente lo que decía anteriormente, demostrar la fortaleza, pero desde pedir lo que corresponde. Y eso fue lo que nos permitió justamente el respeto primero sobre el sindicato, el respeto a la figura de lo que estábamos gestionando en ese momento, y el respeto también de la Casa Madre de la Unión Ferroviaria, que vio que nosotros queríamos hacer las cosas realmente como de otra manera, pero simplemente defendiendo los intereses de los trabajadores, que es lo que debe hacer un sindicato, haciendo respetar el convenio colectivo de trabajo y una visión de desarrollo hacia adelante. Él nos decía que la mejor arma que tenía un dirigente era la palabra, y para tener palabra hay que tener conocimientos. Vos lo mirabas y sabías que iba a quedar. Él es el camino del diálogo. Siempre Sergio se caracterizó, y lo digo ahora con mucho honor, y te lo puedo afirmar, que siempre buscó el diálogo. Nunca la confrontación, siempre el diálogo. Confrontaba si realmente ya no había, digamos, otra salida que esa, pero creo que fueron muy pocas. Y bueno, fue demostrando todo lo que él tiene, lo que él sabe, la empatía por el trabajador y bueno, por lo que somos hoy, ¿no? Y nada, que siempre vamos a estar acá, los compañeros y amigos, el día que nos necesite, estamos todos con él. Hoy, mañana y siempre, con Sergio. Y en lo personal, con 39 años de ferroviaria, lo admiro como, creo que como sindicalista, lo admiro como dirigente gremial,
Creo que somos afortunados en Unión Ferroviaria. Y puedo decir hoy libremente que para mí Delicia es uno de los mejores dirigentes que tenemos en nuestro país. Orgullo. Un tipo que empezó abajo, llegó hasta ahí arriba. Siempre fue igual con todos. No porque vos si sos de categoría tal o sos gerente. Siento mucho orgullo. Y yo 2x3 siempre se lo expreso. Yo siempre sigo orgulloso de vos, por donde llegaste y cómo llegaste. Es lo único que puedo decirle. Para mí es un capo.